Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló también Yahvé a Moisés y Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Siéntese, por favor. Impresionante lo que Dios nos está mostrando por medio de las Escrituras. Le voy a titular a la reflexión de esta tarde: una casa contaminada con lepra. Una casa, repita conmigo, una casa contaminada con lepra. Espero en Dios que no seamos nosotros. Dios nos libre de ser una casa contaminada con lepra. Porque triste y trágica se pone la situación cuando la casa se contamina de lepra. En los versículos anteriores, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 32, que ya los hemos estado estudiando ampliamente en los miércoles pasados y antepasados, en los versículos anteriores, Dios reveló profundamente el problema de la inmundicia como un asunto personal e individual, ilustrado en la lepra como una enfermedad individual en el cuerpo de las personas. Así también reveló la solución para quitar la inmundicia personal en los creyentes. ¿Se acuerdan que la solución de Dios al problema de la inmundicia en la vida del creyente era la ofrenda de expiación, la muerte de 3 animales como pago en ofrenda a Dios por el pecado? Todo eso ya lo miramos, lo estudiamos, le aplicamos entendimiento y discernimiento. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 33 que tenemos aquí, habló también Yahvé a Moisés y Aarón diciendo: hermanos, de aquí en adelante Dios revela otro aspecto muy peligroso de la inmundicia en relación a la casa que se llenaba de lepra. Ya no el cuerpo físico individual del creyente, sino ahora la casa. Entonces hay un cambio de tema, un cambio de aspecto, y Dios por medio de este aspecto nos quiere enseñar algo muy peligroso acerca de la inmundicia que tiene que ver con la casa. ¿Le importa a Dios la casa? Claro que sí. Que aún advirtió que aún las casas, siendo cosas materiales, también se podían contaminar de lepra. Y para ello, lo primero que hace Dios, escucha y aprende, lo primero que hace Dios es que llama a los principales líderes del pueblo de Israel: Moisés y Aarón. Estos 2 varones, aprende por favor, Moisés y Aarón representan, por un lado Moisés, el reino, y por otro lado Aarón representa el sacerdocio. Reino y sacerdocio representado en los 2 principales líderes del pueblo de Israel, Moisés y Aarón. Aleluya. Moisés y Aarón, las autoridades espirituales, líderes
Ellos tenían la autoridad delegada de Dios de tratar todo asunto de inmundicia, de lepra en la vida de los creyentes, pero también toda inmundicia dentro de las casas. Ahora yo quiero que ponga mucha atención en esto, porque es muy importante esto, hermano. Que Dios primero le haya hablado a Moisés y Aarón. Esa es una enseñanza de parte de Dios, que toda inmundicia en su pueblo, incluyendo su casa, tiene que ser tratada por aquellos líderes espirituales en los cuales Dios ha delegado la autoridad de su reino y que tienen la facultad sacerdotal para ministrar y santificar al pueblo, al creyente, la casa que se contaminó de inmundicia. Es impresionante cómo Dios opera dentro de un orden de autoridad. Dios no se vuela, ni se pasa por alto, ni omite sus autoridades que Él estableció para cuidar a su pueblo, para cuidar su casa. Como Él, a los primeros que les habla en relación a este asunto de la inmundicia en las casas, es a Moisés y Aarón. Dios habló a Moisés y Aarón. Una gran enseñanza, hermanos, que usted debe de aprender, porque muchas veces se presenta inmundicia en nuestras vidas y vamos corriendo con todo mundo a contarle nuestros problemas a todo mundo y omitimos a las autoridades que Dios ha puesto en su pueblo para que nos ayuden a santificarnos, a limpiarnos de toda inmundicia. Me da tristeza, hermanos, cuando me entero que muchas personas ya lo saben y menos yo. Yo soy el último que me vengo enterando a veces de las cosas. Digo, qué tremendo, todo lo hacen al revés. Ya lo sabe el otro líder, aquel líder. Bueno, muchas personas. Y las personas indicadas que Dios ha puesto para representar su reino y su sacerdocio, muchas veces son omitidas. Entonces aprenda esto. Ante cualquier problema de inmundicia, vamos a ir a las autoridades espirituales que Dios estableció. En el versículo 34, Dios empieza a hablarle a Moisés y Aarón en detalles. Cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión. Escuche esto, lo que Dios está diciendo, Dios está diciendo: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Esto tenemos que discernirlo. Aquí lo que Dios está haciendo, está advirtiendo a Moisés y Aarón sobre el peligro de la lepra como una plaga contaminante en alguna casa de la tierra prometida dentro de Canaán, la tierra que tomarían en posesión. Esto es muy serio, porque se supone que en esa tierra, la tierra prometida, sería una tierra de bendición y no de maldición. Se supone que la tierra prometida sería una tierra de abundancia y no de escasez. Se supone que la tierra donde Dios los metería después que los sacó de Egipto y del desierto sería una tierra donde abundaba la leche y la miel. Se supone que sería una tierra donde estarían bendecidos y saludables, prósperos y llenos de toda clase de bien. Sin embargo, Dios le habla a Moisés y le advierte y le dice: cuando hayas entrado a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la cual os doy en posesión, si pusiere, eso me pone a pensar,
Esa es una tremenda advertencia de parte de Dios. Si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Tenemos que meditar en esto. Y aquí hay varios aspectos que tenemos que discernir. Primero, por la voluntad de Dios, ellos tomarían posesión de una tierra llena de bendición, una tierra de abundancia de leche y de miel, una tierra apta para la ganadería, una tierra donde había muchas flores, muchos árboles frutales, y por ello, hermanos, abundaba la apicultura, la producción de miel. Por parte de la apicultura, por la abundante vegetación verde, árboles, frutas, flores, mucha cosa verde, mucha vegetación. Y por ello era apta para la ganadería, y por ello, hermanos, habría mucha leche. Pero Dios les advierte que Él puede permitir, Él, de parte de Él puede permitir que viniera plaga de lepra en alguna casa dentro de la tierra en posesión. La frase siguiente: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa. Esto revela, ponga atención, esta frase: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Esto revela que Dios algunas veces permite que la enfermedad venga como una plaga sobre la vida del creyente, aún contaminando su casa de inmundicia por completo. Esto es así. No es invento mío, sino que así Dios está hablando, así Dios está advirtiendo, así lo tenemos que entender, porque es una tremenda advertencia. Muchas veces Dios va a permitir, aun siendo creyentes, aun siendo cristianos, aun siendo parte del pueblo de Dios, hermanos, aun viviendo bajo promesas de Dios, Él en algunas ocasiones va a permitir que la enfermedad venga como una plaga sobre la vida del creyente y que su casa se contamine de inmundicia por completo, por voluntad permisiva. Por eso la frase dice: si pusiere yo. Dios está hablando ahí. Yo plaga de lepra en alguna casa. La plaga de lepra en alguna casa, entonces el texto está revelando que vendría por voluntad permisiva de Dios. Ahora meditemos en esto. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón, el por qué Dios le estaba diciendo cuando entren a la tierra de Canaán, la tierra que yo les doy en posesión? Porque Él les había dicho que les había prometido una tierra de abundancia, pero Dios dice: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. ¿Cuál sería la razón? Es aquí donde tenemos que meditar. Es aquí donde tenemos que discernir. Y cuando uno conoce a Dios, porque yo no sé cuántos conocen a Dios, pero yo sé que de alguna forma yo tengo conocimiento de Dios. De alguna forma, por los años, por la experiencia, por el estudio, por el conocimiento, por el trato, por la comunión personal que tengo diariamente, de alguna forma yo he llegado a conocer a Dios. Y usted también. Por los años que tiene, por el conocimiento de la palabra, de alguna forma tiene que conocer a Dios. Y conociendo el corazón de Dios, conociendo el corazón de Dios, que todo lo que hace lo hace con un propósito. Esta es una parte. Conociendo que todo lo hace con un propósito. Segunda parte: y consciente
de que la inmundicia de lepra siempre viene como consecuencia de alguna mala acción, entonces, con el discernimiento del Espíritu que tengo, puedo decir que por causa de la negligencia y falta de santidad en la vida del creyente, Dios iba a permitir que la lepra contaminara su casa como plaga de inmundicia. ¿Sí escuchó? Esa sería la razón. Cuando Dios dice: si pusiera yo plaga de lepra de alguna casa. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios lo hace con un propósito. Y sabemos que la enfermedad, la maldición, la pobreza, la desgracia vienen siempre como consecuencia de una mala acción. Entonces, si una casa se llenaba de lepra, iba a ser por una razón. Iba a ser por un motivo contundente dentro de la voluntad permisiva, que Dios iba a permitir que la plaga de lepra contaminara la casa de aquel creyente. Y era muy grave esta situación. Los líderes espirituales del pueblo de Dios, Moisés y Aarón, tenían que estar muy atentos a este brote de inmundicia como plaga de lepra en cualquier casa, porque esa era la advertencia. O sea, Dios les estaba diciendo a Moisés y Aarón: estén muy atentos, vigilen bien, cuiden bien, porque si yo pongo plaga de lepra en alguna casa de la tierra, dentro de la tierra de posesión, es por algo, es por un motivo. Y esta revelación de parte de Dios es grave, hermano, muy grave, más grave de lo que usted se imagina. Porque Dios está revelando algo, un problema grave de inmundicia, más allá de las casas personales de los creyentes. La casa o cualquier casa dentro de la tierra prometida solamente es figura de una realidad espiritual. Dicho de otra manera, Dios pone como ejemplo la casa de X creyente para enseñarnos que hay una casa que corre peligro, que se expone a llenarse de inmundicia, y que los creyentes y nosotros los líderes tenemos que estar muy atentos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Se puede imaginar a qué casa se está refiriendo? ¿A qué casa se estará refiriendo? Bueno, escucha por favor. Dios está revelando por medio de la casa de los creyentes, esas casas que estaban expuestas a llenarse de inmundicia, el peligro, ponga atención, el peligro que amenaza su propia casa. ¿Cuál casa? No la tuya. La casa de Dios, su iglesia, no de manera individual, sino de manera colectiva, de manera corporativa, dicho de otra manera, de manera congregacional. Usted y yo somos la casa de Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Su propia casa, su iglesia. Que si hay negligencia y falta de santidad en nosotros los creyentes, Él en su voluntad permisiva puede permitir que la enfermedad, que el pecado, la inmundicia venga, hermanos, como consecuencia de nuestra falta de santidad. Y eso sería una tragedia para nosotros como iglesia, como casa de Dios. La casa del creyente representa la casa de Dios. Así como alguna casa podía contaminarse de lepra, así también la casa de Dios
la casa de Dios. Escucha, así también la casa de Dios, por culpa de los creyentes, al ser negligentes en su vida espiritual, al carecer de santidad, Dios puede permitir que su iglesia, su casa, por falta de santidad, se llene de inmundicia. Por ello, así como estaba Moisés y Aarón, Dios también ha puesto la iglesia, hermanos, en nuestras manos. La iglesia como casa de Dios es una posesión del reino de los cielos en nosotros. Nosotros, los que fuimos puestos por Dios como líderes espirituales sobre su pueblo, los pastores, los diáconos, cualquier liderazgo congregacional, tenemos, hermanos, que cuidar, vigilar, evitar que la casa de Dios no se llene de inmundicia. Tenemos que cuidar que la plaga de pecado, de inmundicia, no contamine la casa de Dios. Esa es una grande responsabilidad para nosotros. Es una grande responsabilidad para todos los líderes en una congregación. Cuando los líderes espirituales a cargo de una iglesia se tornan negligentes en cuanto a la santidad, la iglesia como casa de Dios, tristemente la inmundicia vendrá como una plaga contaminando toda la casa. Si los líderes espirituales no cuidan la casa de Dios, si los creyentes son negligentes a la santidad de Dios, la iglesia como casa de Dios se contaminará de inmundicia. Es lo que Dios nos está advirtiendo. Si nosotros los creyentes, usted, yo como creyente, hermanos, somos negligentes para vivir en santidad, entonces ahí está la advertencia. Dios permitirá que la iglesia como su casa se contamine de maldad y de toda clase de inmundicia. ¿Te das cuenta que es muy serio esto? Es muy serio. Vivamos en santidad. Protejamos de toda inmundicia a la iglesia como casa de Dios. Porque la iglesia como casa de Dios es tu casa espiritual, es mi casa espiritual. Si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, es nuestra casa, es la casa de Dios, espiritualmente nuestra casa. Tremenda advertencia de parte de Dios. Por culpa de muchos creyentes faltos de santidad, faltos de temor de Dios, muchas iglesias de Dios se han llenado de inmundicia. Muchas casas de Dios en la tierra se han contaminado por completo. Voy a entrar al versículo 35. En el versículo 35, Dios comienza a revelar la solución ante una plaga de inmundicia, de lepra en cualquier casa contaminada. Mire cómo Dios empieza a decir. Primero advirtió. Segundo, empieza a revelar de qué manera se tiene que tratar una casa que se llena de inmundicia. Lo que se tenía que hacer con aquella casa que se contaminaba. 35, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Mire qué tremendo, la falta de discernimiento. Algo como plaga, no estaba seguro si realmente era plaga, era lepra. Algo. ¿Qué le pasa a las iglesias cuando no hay discernimiento? No saben diferenciar entre lo santo y lo profano. Y cuando la iglesia, cuando los creyentes carecen de discernimiento, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por falta de discernimiento. Y por falta de discernimiento, una iglesia como casa de Dios se puede contaminar de una manera muy fácil. Por eso hay muchas iglesias llenas del mundo, llenas de paganismo, llenas de inmundicia, llenas de toda clase de maldad, hermanos.
por falta de discernimiento. Como este hombre, vendrá aquel de quien fuere la casa y dirá aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. La solución al problema de plaga de inmundicia en alguna casa, escuche, era dar aviso inmediatamente. Inmediatamente se tenía que ir ante el sacerdote para que interviniera. Era el primer paso. Y esto revela la solución espiritual cuando la iglesia como casa de Dios se llena de inmundicia. El sacerdote, escucha y aprende, el sacerdote que tenía que enterarse inmediatamente del problema de inmundicia en aquella casa, el sacerdote representa el ministerio sacerdotal de estar intercediendo por la iglesia, de estar intercediendo por la iglesia. Y bendito sea Dios que en todas las iglesias Dios ha levantado hombres y mujeres de oración que están clamando, intercediendo por la iglesia, por la salud de la iglesia, por la vida de la iglesia, por la santidad de la iglesia. Yo no sé si en esta tarde hay alguien que pueda decir amén y que pueda pensar dentro de sí: yo soy uno de ellos, estoy clamando, estoy intercediendo por la santidad de la iglesia. Y si no hubiere alguno, yo soy uno que siempre estoy clamando en las madrugadas: Señor, saca la inmundicia de esta iglesia, saca toda inmundicia de esta iglesia, saca todo pecado, Señor, revela toda inmundicia, Padre, muéstralo en sueño, muéstralo en visión. Limpia tu iglesia, Señor, limpia el altar, Señor. Y fíjese que Dios responde, porque Dios a veces me da sueños. Sueños de personas que las miro batidas de suciedad, de estiércol, de pecado, de inmundicia. Pero no puedo ir corriendo como loco. Yo tengo que ser paciente y esperar el tiempo y el momento de Dios para ir personalmente con esa persona y corregirlo. Amén. El sacerdote representa, hermanos, ese ministerio sacerdotal de intercesión. Esto me enseña, esto te debe de enseñar a ti, a nosotros. Escucha, si una iglesia se llena de inmundicia, lo primero que se tiene que hacer es ¿qué cosa? Cuando nos enteramos que la iglesia se está llenando de inmundicia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que el sacerdote hacía, el trabajo del sacerdote, el oficio del sacerdote: interceder a Dios, interceder delante de Dios por la iglesia y pedir misericordia para que Dios limpie, corte de raíz y saque toda inmundicia de su casa. Era lo que el sacerdote hacía, hermanos. Aquí los líderes espirituales, los que trabajan a la par del pastor, son los indicados y los primeros que se tienen que levantar con una vida poderosa y profunda de oración a favor de la iglesia. Cuando uno mira que la iglesia se está llenando de pecado, en lugar de criticar, en lugar de señalar, uno como hombre espiritual, como sacerdote de Dios, como ministro de Dios, tenemos que caer de rodillas clamando por la iglesia que no se llene de inmundicia por completo. Era lo que tenía que hacer el sacerdote. Por eso aquel hombre, hermanos, que miraba algo malo, algo sucio, algo raro en su casa, tenía que ir con el sacerdote, porque el sacerdote era el indicado para presentarse delante de Dios a favor del pueblo. Versículo 36. Espero que esté entendiendo espiritualmente la palabra, hermanos, porque esto es muy serio. Esta es una palabra muy espiritual que le estoy compartiendo. Le estoy enseñando lo espiritual de la palabra. Versículo 36. Entonces el sacerdote mandará
desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Toma en cuenta que la casa representa a la iglesia, Toma en cuenta que esa casa es figura espiritual de la iglesia. Cuando el sacerdote intervenía, la orden expresa, inmediata, era que esa casa tenía que ser desocupada antes de que el sacerdote entrara a mirar. Tenían que sacar todas las cosas de esa casa para que el resto de lo que todavía no estaba contaminado no se contaminara también. En relación a la iglesia como casa de Dios, veo en mi espíritu tres cosas aquí. Tres cosas puedo discernir aquí. Vuelvo a leer: entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa, para que la casa, antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Tres cosas puedo ver en mi espíritu. Primero, una casa contaminada pierde su ocupación por causa de la inmundicia. ¿Se escuchó? Una casa contaminada pierde su ocupación por causa de la inmundicia. Tenían que desocupar esa casa. Por eso dice: entonces al sacerdote mandará a desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga. ¿Qué significado espiritual tiene esto en relación a la iglesia? Aprenda, por favor. Cuando una iglesia se contamina de inmundicia, temporalmente, como casa de Dios, escuche esto, temporalmente pierde su función y perderá su ocupación. Por ello, cuando una iglesia, y Dios nos libre, empieza a llenarse de inmundicia, y de inmundicia, adulterio, fornicación y toda clase de inmundicia, toda clase de obra maligna y pecaminosa, hermanos, empieza a desocuparse. ¿Y de qué manera se mira eso? ¿O de qué manera se cumple eso? Que por ello muchos de los miembros empiezan a retirarse y empieza a quedar vacía, desocupada. Por causa de la inmundicia, esa iglesia como casa de Dios pierde membresía. En vez de que vaya creciendo y vayan llegando almas nuevas, hermanos, los viejos que estaban ahí o inmaduros empiezan a irse por causa de la inmundicia. Y esto es triste, muy triste, cuando la iglesia como casa de Dios se llena de inmundicia, porque la inmundicia reduce la vida de la congregación de la iglesia. Y esta pérdida de miembros, de almas, hace que la iglesia como casa pierda su ocupación. Y esto puede venir como parte de la voluntad permisiva de Dios, pues la orden venía del sacerdote como autoridad de Dios, que esa casa que se contaminaba se tenía que desocupar. ¿Te das cuenta, hermanos, qué peligroso es si le damos lugar a la inmundicia en nuestras vidas? ¿Se da cuenta que por causa de inmundicia de alguno de nosotros el daño que le podemos provocar a la iglesia, en lugar de que la iglesia vaya creciendo, podemos provocar que la iglesia pierda
y sea reducida. Qué tremendo que mientras nosotros muchas veces clamamos, Señor, añade a la iglesia los que han de ser salvos, con lágrimas, con ayunos, con desvelos, oraciones, Señor, llena la iglesia, y pedimos que Dios llene a la iglesia en almas, en presencia, en unción. Muchas veces el creyente negligente, por falta de santidad y por falta de temor, no se mete para que llene la iglesia, no contribuye a la llenura de la iglesia, pero sí provoca que la iglesia pierda su ocupación, pierda miembros y se debilite por causa de andar de pecaminoso, por causa de andar de inmundo, por causa de andar de sucio, cometiendo toda clase de pecado. Esto es serio, mis hermanos. Oye, si no contribuyes al crecimiento de la iglesia, no estorbes. Por favor, no estorbes. Y ya lo pensé y se lo voy a decir, porque yo sé que el Espíritu Santo no pone nada de oquis en mi mente cuando predico. Si quieres andar de sucio cochino, mejor vete allá y afuera, vete al mundo y allá llénate de inmundicia, pero no lo hagas dentro de la casa, porque estarás evitando que la iglesia crezca y estarás provocando que la iglesia como casa de Dios pierda su ocupación. Las casas son edificadas para vivir, para ser vividas, para ser habitadas. La iglesia fue edificada aquí en la tierra para ser ocupada por Dios y por su pueblo. Esto es muy serio, hermanos. ¿Se da cuenta lo tremendo de la palabra, hermanos? Segundo, se tiene que sacar lo sucio. Por causa del resto que no ha sido contaminado. El sacerdote también dijo, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, o sea, lo que ya está podrido, sáquenlo. Fue la orden del sacerdote. Y esto a mí me parece muy fuerte, hermanos. Muy fuerte. Y para la mente natural carnal le va a parecer exagerado, pero esa era la orden del sacerdote, que era autoridad de Dios. Cuando hay inmundicia en la casa de Dios, se tiene que proteger lo que sigue limpio. ¿Se escuchó? Se tiene que proteger lo que sigue limpio. ¿Y sabes qué es lo que implica eso? Eso implica a veces cortar, sacar temporalmente aquello que se llenó de inmundicia. El sacrificio es grande, pero es por el bien y la santidad de la casa de Dios. Y el creyente que no tiene discernimiento, cuando mira esta acción, piensa que uno no tiene misericordia. Pero no es que uno no tenga misericordia, sino que está de por medio la salud, la integridad, la santidad de la casa. Y cuando hay inmundicia, a veces uno tiene que llegar hasta ese extremo de decirle: mi hermano, no quieres arrepentirte, no quieres someterte a la disciplina, no quieres restaurarte. Lo siento mucho, ya no puedes seguir con nosotros aquí congregándote. Y qué fuerte es eso, hermanos. Qué fuerte que uno como autoridad espiritual tenga que llegar hasta ese punto. ¿Usted cree que para el dueño de la casa era fácil que el sacerdote ordenara: tiren todo lo que está podrido? ¿Usted cree que para el dueño de esa casa era fácil que le botaran a la calle, que quemaran todas sus cosas que había comprado con esfuerzo y trabajo, pero que estaban contaminadas de lepra? ¿Usted cree que era fácil para ese hombre? Pero era por el bien y la santidad del resto. Personalmente, hermano, por causa de la inmundicia en la vida de algunos creyentes en el pasado, los he tenido que sacar del altar. Y a algunos les he tenido que decir: ya no puedes continuar en esta casa de oración, tu maldad es grande y no quieres arrepentirte, no quieres someterte a la disciplina de la iglesia. Lo siento mucho, ya no puedes seguir con nosotros. Se lo dije a uno aquí, hermanos, que le iban a meter una demanda de violación por una menor. Y yo dije: Señor, ¿ahora qué hago? ¡Qué escándalo!
Hablé con él y dije, ¿sabes qué? Aquí ya no puedes estar con nosotros. Te advertí que tuvieras cuidado con esa muchachita. Te advertí que cuidaras tus palabras porque era menor de edad. Lo siento mucho, con nosotros ya no puedes estar. Te quieres levantar, restáurate, busca otra congregación, pero aquí no. Es fuerte la situación, hermanos. Pero cuando hay inmundicia en la casa de Dios, uno tiene que tomar acciones. Proteger el resto de lo que estuviere en la casa. ¿Sí me estoy explicando? Espero que lo esté tomando con discernimiento espiritual, con madurez espiritual. Y algunos, pues Dios se ha encargado de llevárselos para otro lado. Algunos Dios se ha encargado de sacarlos de la iglesia. Y muchos de los que se han ido, digo, bendito sea Dios porque se fueron. Porque desde que se fueron y que ministraban en el altar, hermano, yo he visto un ambiente diferente aquí en el templo. Sí se da cuenta, hermano, que de unos meses para acá ha habido un ambiente diferente en nuestros cultos, cuando nos congregamos. Yo creo que Dios empezó a responder, Señor, limpia la iglesia, saca lo que tengas que sacar, Señor. Dios empezó a sacar lo contaminado, gente falsa, gente hipócrita de corazón, gente de apariencia de santidad, pero en su vida personal llenas de inmundicia, y ministrando en los altares, hermanos. Para los que seguimos ministrando en el altar, tenemos que tener mucho cuidado, porque yo sigo clamando, Señor, saca toda inmundicia, revela toda inmundicia, habla, Señor, muestra, Señor. ¿Por qué lo hago? Porque lo hago como ministro, como oficio sacerdotal, porque quiero la santidad, porque quiero, hermanos, la vida de la iglesia, porque mi trabajo como autoridad espiritual es cuidar, vigilar, así como Dios le dijo a Moisés y Aarón, les advirtió para que estuvieran atentos ante cualquier brote de inmundicia en cualquier casa. Aleluya. Es fuerte, hermanos, el tener que sacar de una casa lo que se dañó, lo que se pudrió, lo que se contaminó, pero se tiene que hacer para cuidar la santidad del resto de la casa. Tercer aspecto, se tenía que sacar lo inmundo. Lo repite ahí. Por dos razones se tenía que sacar lo inmundo. Porque si no se sacaba lo inmundo, lo contaminado, lo dañado, mire lo que dice el texto. Lo último. Y después, o sea, después que sacaran lo que estaba ya dañado, después que sacaran todo lo que estaba corrompido, podrido, después el sacerdote entrará. Este es el tercer aspecto. Y después el sacerdote entrará. Mientras la inmundicia siga dentro de la iglesia, mientras la suciedad, la inmundicia de lepra esté dentro de la congregación, no habrá manifestación de la gloria, no habrá manifestación de la presencia de Dios. La inmundicia dentro de la iglesia impide la entrada de la gloria y de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote de la iglesia, su casa. Qué poderoso es esto, hermanos. El sacerdote era portador de la gloria de Dios. El sacerdote era portador de la presencia de Dios. Su vestidura, hermano, era figura de la gloria de Dios. El pectoral que traía aquí, el humín y la otra piedra, hermanos, representan la presencia de Dios.
y no podía entrar a menos que se sacara lo dañado, lo contaminado, lo más podrido de esa casa llena de inmundicia, que se había contaminado de inmundicia. Ese es otro tercer aspecto. Versículo 37. Y examinará la plaga, y si hubiera manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y... Mire qué triste, hermanos. Y cerrará la casa por 7 días. Este es lo más trágico, hermano, que le puede pasar a una iglesia como casa de Dios. Esto es lo más lamentable. Cuando se deja entrar a la inmundicia, cuando la contaminación de plaga de lepra era grande en una casa, mire lo que pasaba. Ahí está en el texto. Todo dentro de esa casa quedaba manchado. O sea, la inmundicia era evidente. Hermanos, muchas veces los creyentes somos tan torpes que pensamos que podemos pecar y que nadie se va a dar cuenta. El diablo embrutece al creyente pensando que puede pecar y que su pecado nunca saldrá a la luz. Mire lo que está diciendo. Examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, todo quedaba manchado, evidenciado. Las paredes quedaban salpicadas, manchadas, hermanos, de lepra. Y eso me habla o piensa o considera el poder invasivo de la inmundicia, que hasta las paredes de la casa quedaban contaminadas de inmundicia. La Biblia dice, el texto dice, diferentes tipos de manchas. ¿Cuál era el primer color de la mancha? Verdosa. ¿Y de qué me habla ese color verdoso? Una mancha de lepra verdosa me está hablando que ahí hubo contaminación de vida, porque el verde representa la vida, pero manchado, verdoso de lepra, me está hablando que en esa casa se corrompió, se manchó, se contaminó la vida. Cuidado con que vayamos a contaminar la vida de Dios dentro de la iglesia. Mucho cuidado con eso. La otra mancha rojiza, otra mancha de lepra rojiza dentro de las casas. ¿De qué me habla? Póngale usted discernimiento, porque tiene que aprender. Espiritualmente, ¿qué representa? Vidas lastimadas. La sangre me habla, hermano, de herida. Color rojizo me habla de sangrado. Dentro de una casa que la mancha sea rojiza por causa de la lepra, me está diciendo que por causa de la inmundicia en esa iglesia no solamente se contaminó la vida, sino que también hay vida lastimada por causa del pecado. Y en verdad, cuando en una iglesia hay adulterio, hay fornicación, hay muchas almas lastimadas, hay muchos creyentes lastimados. Eso es lo que provoca la inmundicia, hermanos. Lo estoy hablando con la sabiduría del Espíritu. Le estoy hablando esta palabra. En la casa de Dios, toda clase de inmundicia dejará huellas, marcas. Y en el lenguaje del Espíritu dice manchas. Manchas en plural. Si hubieran manchas en las paredes de la casa, cuando tú entras a una casa vacía, lo primero que tienes enfrente son las paredes. Y en una casa vacía se puede ver con claridad todo lo que hay en la pared.
Cuando está ocupada de muebles, no, porque lo tapa el refri, lo tapa la cama, lo tapa el librero, qué sé yo, todos los muebles que están pegados a la pared. Pero en una casa desocupada es muy evidente toda la suciedad que está pegada en las paredes. En relación a la inmundicia, ¿qué significado tienen las manchas? En relación a la iglesia, ¿qué significado tienen las manchas? Las manchas hablan del mal testimonio. Ese mal testimonio que estará ahí presente, que se mirará en la iglesia por causa de la inmundicia. Hermanos, toda clase de inmundicia, toda acción inmunda, hermanos, quedará como una mancha sobre la iglesia como casa de Dios. A eso el Espíritu Santo le llama manchas. Versículo 38. Ya voy a terminar. Esto es lo más trágico, hermanos, y difícil de asimilar. Cuando la iglesia, como casa de Dios, se llena de inmundicia. Cuando el sacerdote se daba cuenta de que la condición de inmundicia dentro de la casa era grave, ¿qué es lo que tenía que ordenar el sacerdote? El sacerdote se salía, ¿a dónde? La puerta. Y la puerta me habla también del testimonio. La puerta. ¿Y qué hacía con la casa? Cerraba la casa por 7 días. Esto relaciona espiritualmente con la iglesia. La iglesia, por causa del mal testimonio de inmundicia, como manchas dentro de ella, puede perder, puede ocasionar que esa iglesia pierda la vida de Dios, pierda el sacerdocio de Dios. El sacerdote se tenía que salir, pierda la gloria de Dios y quedar temporalmente cerrada a la presencia de Dios. Imagínense qué triste, hermanos, que por causa de inmundicia entre nosotros perdamos esa presencia de Dios que sentimos en cada culto. Perdamos esa presencia de Dios que nos toca en medio de la alabanza, por causa de la inmundicia. Quedemos cerrados a la gloria, a la presencia, a la manifestación, a la palabra con sabiduría, a la palabra con discernimiento, por causa de la inmundicia. Probablemente de forma material la iglesia puede quedar como un edificio vacío, hueco, sucio, maloliente, manchado de inmundicia, pero sin vida, sin gloria y sin presencia de Dios. Y tristemente así han quedado muchas iglesias, casas de Dios donde se movía la presencia, donde se manifestaba el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se movía poderosamente en la alabanza, en la predicación, en la oración, pero se llenaron de inmundicia. Y hoy solamente son edificios muertos, vacíos, sin la presencia del Espíritu Santo. Yo no quisiera que como iglesia algún día fuéramos a terminar así. Yo quisiera y anhelo en mi corazón que cada año creciéramos en vida, creciéramos en gloria, creciéramos en conocimiento, creciéramos en revelación, creciéramos en discernimiento.
que su presencia siempre nos acompañe. En cada culto, en cada reunión, se manifieste su presencia. ¿Cómo lo lograremos? Cuidando la iglesia como casa de Dios. Y no darle lugar en ninguna manera a la inmundicia. Porque por causa de la inmundicia, la casa puede ser cerrada temporalmente. Esto tiene una segunda parte. La próxima vez que me toque ministrarle acerca de Levíticos, voy a continuar con esto. Pónganse en pie, por favor.